Hola mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor siempre esté contigo, tu misericordia sean siempre aumentadas y siempre siempre estés en su presencia. Vamos a estudiar hoy Isaías 52, 13 al 55, 13. La revelación acerca del siervo sufriente, el agente de la redención espiritual, ha sido esparcido poco a poco en 42, 1 al 9, 49, 1 al 13 y 50 del 4 al 11. Encontramos muchos detalles acerca de su ministerio, incluyendo su éxito completo. Ya hemos visto algunas ilusiones a su padecimientos y rechazo. La porción que estudiamos en este capítulo es el clima de toda la enseñanza acerca del siervo sufriente como intenso instrumento divino para la salvación. Se puede dividir en cuatro partes. El cuarto canto del siervo sufriente, que va del 52:13 al 52:12. Palabra de ánimo para Israel, 54:1 al 17. Una invitación al mundo, 55:1 al 9. Una garantía, 55:10 al 13. Vamos a iniciar desde el 51:13 al 53:12. En este cántico se considera por algunos como la porción más importante de todo el Antiguo Testamento. Sin lugar a duda, es la que más se cita y alude en el Nuevo Testamento porque es la descripción más completa de la obra del Redentor del Mesías. Los judíos hasta tiempos relativamente recientes, interpretaban estos versículos como descripción del ministerio de su ungido. Es una lástima que casi siempre se ignore la primera estrofa, 52:13 al 15, porque si ella no se capta el mensaje central del canto. Veamos algo acerca de su estructura. El canto se divide en 5 estrofas de 3 versículos cada uno. La primera 52 del 13 al 15 y la última 53 del 10 al 12. Abundan el éxito del ministerio del siervo y su exaltación. Las tres en medio, 51, 1, 3, 4, 6 y 7, 9, enseñan acerca de su vida y su muerte. Entonces podemos decir que comienza y termina con la exaltación y en la mitad se describe su humillación. El Mesías sería ensalzado, pero todo solo después de ser humillado. Este mismo patrón se encuentra en Filipenses 2, 5, 11, donde vemos a Jesús exaltado en el cielo, siendo igual que el Padre, versículos 5, 6, humillado en su encarnación y muerte, 7, 8, y finalmente otra vez exaltado por el Señor, versículos 9 y 11. El énfasis se encuentra en su grandecimiento. Note que en el 52, 13, 15 y 53, 11, 12, Dios mismo habla, asegurando el éxito del siervo, mientras que en el 53, 1, 10, es el remanente fiel el que da su evaluación a la obra redentora del Mesías. Los israelitas que escucharon de labios de Isaías o que leyeron estos versículos originalmente no pudieron entenderlo a cabalidad, no podían concebir a un Mesías sufriente y a la vez triunfante, no sabían distinguir entre los sufrimientos de Cristo y la gloria que venía tras ello. Primera de Pedro 1, 10, 11. No percibían la diferencia que hay entre la primera y la segunda venida del Señor. Los creyentes judíos que recibieron esta revelación necesitaban más el mensaje de triunfo, pero no podían prescindir de la información acerca de su sufrimiento. 52, 13, 15 es la exaltación del siervo sufriente. Su declaración 13 y 15b, dos mismos proclaman el triunfo del siervo. Sin duda a duda, él será prosperado. Versículo 13. La palabra significa eficiente y eficaz. Cumplirá todo el ministerio que el Señor tenía para él. La misma idea se halla en 53:10, y la voluntad de Jehová será su mano prosperada. Esta voluntad no termina con la muerte, sino que abarca también a la exaltación. Por esa razón, agrega 3 verbos para que no quede duda acerca del triunfo. Será engrandecido y exaltado y será puesto muy alto. Versículo 13b. Algunos sugieren que los 3 verbos representan las 3 etapas de la exaltación de Cristo: su resurrección, ascensión y colocación a la diestra del Padre.
Además, los reyes de la tierra se maravillaban por la grandeza de su obra. 15b. Esta etapa de su exaltación se llevará a cabo en el reino mesiánico. Vendrá después de la humillación. 14 y 15a. El triunfo no se daría sino hasta después de pasar por la tragedia de la pasión. El verbo disfigurar es muy fuerte. Su significado literal es desplazar. Por la tortura física su aspecto quedaría completamente irreconocible. Dejaría de tener apariencia humana. Versículo 14. El 15 comienza con la frase: así asombrará él a muchas naciones. El verbo asombrar en hebreo no es lo mismo que aparece en el versículo 14a. Puede ser traducido como rociar. Aquí encontramos una alusión a la práctica judía de rociar sangre o agua como símbolo de purificación. Por los sufrimientos del versículo 14, el Mesías limpiará todos los habitantes de la nación del mundo. La humillación del siervo, 15:1-9. Recuerden que estos versículos contienen el testimonio del remanente fiel. Revelan lo que está pensando del siervo y su cambio de opinión. Originalmente rechazó su vida y ministerio y lo mismo hizo con su muerte. Su opinión cambia cuando los judíos del remanente se den cuenta de que su muerte es el lugar de ellos para que puedan tener limpieza de sus pecados. Rechazado de su persona mientras vivió, versículo 1-3. Su identificación como renuevo y raíz lo relaciona con el versículo 4:2 y 11:1. Venía del linaje de David y era el heredero de toda la promesa hecha en sus ancestros, pero no parecía rey. Era humilde y su apariencia física no era tan atractiva. Por eso el remanente lo despreció, desechó, menospreció y consideró como nada. Juan expresa su relación así: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Juan 1:11. Rechazo máximo en su muerte, versículos 4 y 9. Los fieles reconocieron que su muerte tenía un valor muy especial. Primero, la interpretación de su muerte, 4:6. En el canto esta estrofa ocupa el lugar central. Es más importante qué significó la muerte del Mesías, por qué murió. La respuesta de esta pregunta es que él sufrió el lugar nuestro como sustituto. Todo lo que hizo fue a favor nuestro. No murió por sus propios pecados, porque no los tenía, sino por los nuestros. Los teólogos se refieren a esto como la muerte expiatoria y la expiación vicaria. El remanente fiel reconocerá que él murió como sacrificio sustituto. Algunos interpretan la frase: llevó él nuestras enfermedades, sufrió dolor y por su llaga fuimos curados, como indica de que Cristo murió por nuestras enfermedades para que nosotros no pudiéramos que padecerla. Es obvio por el contexto inmediato que se refiere a malestares espirituales y no físicos. Este es el caso de todo el libro de Isaías. Un aspecto muy importante de la interpretación es que venía Dios como el que puso nuestros pecados sobre su Hijo. Él fue herido y Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Dios el Padre adjudicó nuestros pecados a Dios el Hijo. La iniciativa fue divina y por pura gracia. Cristo muere por nosotros. La descripción de su muerte, 7 y 9, el remanente se valió de 3 ilustraciones para describir la muerte de Mesías. En primer lugar, murió como cordero, versículo 7, lo hizo silenciosamente sin oponer objeción alguna. Aquí vemos el cordero de Dios muriendo por las ovejas que se habían descarriado. Versículo 6, con razón Juan el Bautista señala a Cristo como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Al ser sacrificado como cordero, el Mesías cumplió con todo el simbolismo de los sacrificios levíticos, dejándolos estos obsoletos. Murió como criminal, versículo 8. Este texto enfoca específicamente el aspecto judicial de su descenso. La implicación es que el proceso sumario se transgredieron todas las leyes judías en relación con el juicio de un criminal. Lo hizo todo por rebelión de mi pueblo. En tercer lugar, murió como impío. Su suplicio fue totalmente injusto. El justo fue sacrificado por los injustos. Primera de Pedro 3:18. Por esto justificará mi siervo justo a muchos. Versículo 11. La justicia de Cristo
se le adjudica a todo aquel que confía en él. Filipenses 3:9. Él llevó mis pecados y me concede su justicia. Esto sí es gracia pura. El versículo 10 enfoca de nuevo el hecho de que el Dios Padre, a quien tomó la iniciativa de redimir al hombre. La exaltación del siervo del Señor. 53:10-12. Su declaración 10:12a. Primeramente, el remanente fiel da su testimonio acerca de la seguridad del éxito del siervo y de su resurrección. Después de poner su vida, vivirá de nuevo y verá el fruto de su obra. Enseguida Dios el Padre agrega testimonios 11:12. No quedará muerto, sino que vivirá completará el resultado positivo de su muerte y quedará satisfecho al ver que su obra no fue en vano. Muchos serán justificados por causa de él. Asimismo recibirá la herencia que le pertenece por ser el Hijo de Dios. Vendrá tras la humillación. Versículo 10 y 12b. Hay un solo camino en la exaltación y es el de la humillación. El triunfo dependía de la tragedia. Para poder ser enaltecido, el siervo sufriente tenía que pasar primero por la humillación de la encarnación y muerte, y eso es exactamente lo que sucedió. Este es el contenido del evangelio que predicamos, 1 Corintios 15, 13, 4. Basándose en la humillación y exaltación del siervo sufriente, el Señor puede dar palabras de ánimo a su pueblo en exilio. Todas las promesas hechas en este capítulo tuvieron un cumplimiento parcial cuando los exiliados regresaron a la tierra, pero la terminología usada, que no tiene su cumplimiento cabal sino hasta la época del reino milenial, las amonestaciones son dos. Recocíjate y canta, porque tendrás familia en abundante. 54:1-3. El estado en cautiverio. Israel vivía en lugares muy estrechos y con mucha limitación. Era estéril espiritualmente, pero esta condición iba a cambiar por la obra del Mesías. El pueblo debía prepararse para un crecimiento fenomenal de sus acciones. Vendría el día cuando tuvieran dominio sobre las naciones. Este es el texto que inspiró a Guillermo Carrey a los fines del siglo XVIII a escribir a la iglesia, animándola a que se sometiera a la responsabilidad misionera. Así fue como comenzó el movimiento misionero moderno que tanto éxito ha tenido durante los últimos 2 siglos. 54:4-11. El resto del capítulo da varias razones por las cuales Israel no debe tener miedo al mirar el futuro con todos los retos que él regresará a la tierra prometida le impondría, y el inicio de su nueva vida en ella podría descansar porque su futuro está totalmente seguro. Porque su vergüenza queda quitada. Versículo 4 se refiere a su juventud como la época de la nueva relación con Jehová después del compromiso a acatar la ley mosaica, y la viudez como la temporada de su cautiverio. La vergüenza causada por su pecado sería quitada, e Israel podía caminar con la cabeza erguida, porque su Hacedor es su Redentor. Versículo 5. Note que el verbo no se expresa en tiempo pasado ni futuro, sino presente, porque su Hacedor y Redentor es también su marido. 5:10. La nación había sido abandonada por un tiempo breve, 70 años, por causa de su rebeldía. 6, 7 y 8. Pero tendrá compasión y misericordia de ella, y la recogerá de nuevo para que pudiera tener familia abundantemente. Profetiza en los versículos 1-3. Todo esto sucederá porque la compasión y misericordia del Señor su marido permanecerá para siempre. En nuestro texto, la palabra compasión aparece una vez en el versículo 8 y la palabra misericordia 4 veces en el versículo 7, 8 y 10. No así en el hebreo, que utiliza la misma palabra rakán, que se traduce compasión, y da la imagen que hay detrás de la palabra es la de una madre que abraza o acaricia a su hijo. Así tratará Jehová a Israel. El vocablo hebreo hesed se vierte como misericordia en los versículos 8 y 10. Esta palabra se relaciona estrechamente con el concepto de pacto convenido por Dios e Israel en el monte Sinaí. Se puede traducir con la frase amor fiel. El amor es siempre fiel, es su amor a su mujer, la nación de Israel, con quien se casó en el monte Horeb, y la trata como esposo fiel, porque su ciudad será reedificada.
Sus tiendas se convertirán en ciudades fortificadas. La palabra aquí nos recuerda la descripción de la Nueva Jerusalén que se hace en Apocalipsis 21, 18, 21. Jerusalén se construyó en los tiempos de Nehemías a mediados del siglo V a.C., pero esta descripción va mucho más allá de la humilde condición de aquella ciudad reconstruida, porque harán a todos sus adversarios 15:17. En aquel día ningún pueblo podrá contra Israel, porque así lo ha planeado el soberano, porque Jehová garantiza su salvación. Todos los que han visto es la herencia de los siervos de Jehová. Toda redención física o espiritual procede de Dios y se basa en la obra redentora del siervo sufriente. Por todas las promesas del capítulo 54, el pueblo podía regocijarse y no temer. Su salvación estaba plenamente garantizada. La obra del servicio del siervo no solo es para redimir a Israel, sino abarca también el mundo entero. Las buenas nuevas tenían que predicarse a todas las naciones. La salvación no solo para los judíos, sino también para toda la humanidad. Acepta la salvación, que es totalmente gratuita. 55. 1:2. El banquete ha sido preparado por el Señor. La salvación no se compra con ningún precio, porque es cierto, por gracia de Dios, el Mesías hizo la obra y lo único que el hombre tiene que hacer es acudir a él por fe. La invitación no tiene límite. Al entrar en los beneficios del pacto rabínico 55:3, aún los gentiles pueden participar de la bendición del pacto perpetuo que el soberano Señor hizo con David, su siervo. El cumplir con la misión de ser testigo 55:4-5. Nadie puede confiar en un mensaje que no ha escuchado. Por eso Jehová recuerda al remanente fiel su responsabilidad de ser testigo para proclamar la muerte del siervo sufriente e invitar a la gente a aceptar la salvación gratuita. Recuerde que en el 43:10-12 y 44:8 Isaías ya había comisionado a Israel para dar testimonio de lo que su Dios había hecho con ellos. Advertir al Señor. 55:6. La moneda de la conversión tiene dos caras, fe y arrepentimiento. Encontramos ambos elementos en este texto. La fe, en el versículo 6, cuando uno busca y llama al Señor, demuestra asientemente que tiene confianza en Él. El arrepentimiento 7, 8 y 9. Si hay fe genuina, invariablemente habrá arrepentimiento, un cambio de actitud hacia Jehová, el Mesías y el pecado. Uno tiene que dejar el pecado y volver al Señor. 7a. Es menester que cambie sus pensamientos, su forma de pensar, sus caminos y su forma de actuar. El perdón del pecado, el resultado de la conversión en el perdón. El Señor es misericordioso y amplio para perdonar. No existe duda alguna. Cualquiera persona que acude a Dios con fe y arrepentimiento recibirá limpieza. 55:10-13. Jehová asegura que cumplirán todos sus planes expuestos en los capítulos anteriores, pero estos versículos cierran la sesión del libro que comienza en el 49:1 y puede aplicarse en todas ellas. Su palabra se cumplirá. 55:10-11. En la segunda, como procesos naturales, la palabra de Dios es infalible. Siempre producirá el resultado anunciado. El mundo se llenará de regocijo. 55:12a. Los humanos redimidos y la naturaleza formada unirán voces cantando alabanza al Señor. Este es el cuadro milenial. Los redimidos serán la señal eterna de la infinita bondad del Altísimo. 55:13b. La redención se habrá consumado por la obra del siervo sufriente. Esta salvación será aplicada eficazmente en el Israel 54 y las naciones 55:1-9. La seguridad de la obra se garantiza en el 55:10-13. Padre Celestial, te damos gracias por todo. Tu presencia, tu amor y tu misericordia, Señor, siempre estará con nosotros.
Gracias por ayudarnos, gracias por redimirnos, gracias por el siervo sufriente. Te pedimos que cada día, Padre Celestial, oh Dios eterno, nos dé paz y tranquilidad. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.